Mi hijo, al que llamé Mateo, había sido siempre mi orgullo. Un niño noble, de corazón abierto, que creció con la humildad de quien sabe valorar lo sencillo. Me esforcé en darle lo mejor, incluso cuando la vida me golpeó con la muerte de mi esposo. Me quedé sola cuando Mateo apenas tenía 13 años, y desde entonces, fui madre y padre, amiga y consejera. Me aferré a la idea de criarlo fuerte, pero sin amargarle la ternura. Cuando conoció a Claudia, una muchacha de apariencia dulce pero mirada fría, no quise juzgar. Pensé que el amor a veces disfrazaba las inseguridades y que, tal vez, era cuestión de tiempo para que la joven encontrara su sitio en nuestra familia. Nunca imaginé lo que se gestaría con los años. El día en que me anunciaron que iba a ser abuela, lloré de emoción. Siempre había soñado con tener nietos, con ver la casa llena de risas infantiles, con volver a escuchar pequeños pasos en el pasillo. Mateo estaba exultante, y Claudia parecía feliz. Todo parecía encajar en el retrato de familia que tantos anhelan. Pasaron los meses, y cuando finalmente nació Iván, un niño hermoso de ojos grandes y cabellos rizados, la alegría me inundó como un torrente incontrolable. Lo sostuve entre mis brazos la primera vez con una mezcla de amor y nostalgia, recordando cuando mi propio hijo era apenas un bulto tembloroso de vida en mis manos. Durante los primeros años, todo fue como debía ser. Claudia se mostraba atenta, aunque distante conmigo. Mateo trabajaba largas jornadas para sostener a su familia, y yo ayudaba en lo que podía. Cocinaba, cuidaba a Iván cuando ellos salían, compraba cosas para la casa. Pensaba que todo era normal, que así funcionaban las familias. Pero, con el tiempo, noté pequeños detalles. Miradas esquivas, silencios incómodos. Claudia comenzó a insinuarme, siempre en voz baja y con una dulzura falsa, que debía ser discreta en ciertos temas, que no opinara demasiado, que no llamara la atención. No entendía bien a qué se refería, pero no quise buscarle demasiada vuelta. Un día, mientras recogía unos juguetes en la sala, Claudia se me acercó. Me sonrió, pero en su mirada había algo helado. Me dijo que había algo que yo debía saber, pero que era mejor no comentarlo jamás. Me explicó, con esa voz suave que usaba para disfrazar su veneno, que Iván no era hijo de Mateo, sino de Andrés, el primo de mi hijo, un muchacho que había vivido una temporada en casa cuando era joven. Sentí como el mundo se me desmoronaba bajo los pies. El sudor frío me recorrió la espalda. No podía ser cierto. No quería que fuera cierto. Pero Claudia no me dejó tiempo para negarlo. Sacó de su bolso una carpeta de papeles y me dijo que si alguna vez se me ocurría contarle a Mateo la verdad, ella tenía todo preparado. Documentos falsificados que inculpaban a Mateo en un supuesto desfalco millonario en la empresa donde trabajaba. Si hablaba, ella lo destruiría. Me quedé muda. Sentí la garganta cerrarse como una puerta oxidada. No era solo el dolor de saber que mi nieto no era realmente de sangre, era el terror de imaginar a mi hijo en la cárcel, sufriendo, viendo cómo su vida se derrumbaba por una traición de la que no era culpable. Acepté su chantaje. No por cobardía, sino por amor. Un amor que no sabe de orgullo, que solo busca proteger. Así empezaron los años más largos de mi vida. Vivía en un estado constante de alerta, midiendo cada palabra, cada gesto. Miraba a Mateo con la angustia de saber que vivía en una mentira que yo sostenía con mis propios silencios. Y cada vez que me venía la tentación de hablar, recordaba los papeles, las amenazas, el abismo al que podía empujarlos y me dejaba llevar por la culpa. Claudia, mientras tanto, tejía su red con habilidad. Se mostraba amable ante los ojos de Mateo, construyendo una imagen de esposa perfecta, mientras en la intimidad no dejaba pasar oportunidad de recordarme mi lugar, mi obligación de callar. A veces, apenas con una mirada, sabía que estaba renovando la amenaza. Pasaron los años. Iván creció, y aunque me esforzaba en quererlo como a un nieto legítimo, no podía evitar sentir una punzada cada vez que me llamaba abuela. Una parte de mí lo amaba por lo que era, una criatura inocente, pero otra parte sentía el peso de la mentira que lo había traído a nuestras vidas. Mateo, ajeno a todo, trabajaba sin descanso, sacrificando su tiempo, su salud, su juventud, por aquella familia. Yo veía cómo se le marcaban las ojeras, cómo las canas le salpicaban el cabello mucho antes de tiempo.
Y todo para sostener una vida construida sobre la arena movediza de la traición. Hubo momentos en que estuve a punto de romper el pacto del silencio. Noches en que, sola en mi habitación, lloraba hasta empapar la almohada, deseando tener el coraje de liberar a Mateo de aquella farsa. Pero siempre, la imagen de los documentos, la amenaza velada de Claudia, me paralizaba. Pasaron los cumpleaños, las navidades, los aniversarios, y cada fecha especial era una herida nueva. Porque cada risa, cada foto familiar, era una piedra más en la lápida de la verdad. Nunca supe exactamente qué clase de mente retorcida era capaz de manipular a alguien durante tanto tiempo. Claudia parecía disfrutar viéndome atrapada. A veces, cuando Mateo no estaba, me hablaba con crueldad, recordándome que todo dependía de mi sumisión. Era como si se alimentara de mi dolor, como si cada lágrima que yo reprimía le diera más poder. Y, aún así, seguí callando. No por miedo a ella, sino por amor a mi hijo. Porque el amor de una madre no conoce límites, ni lógica, ni siquiera dignidad cuando se trata de proteger a su criatura. Hasta que llegó el día en que todo cambió. No fue una decisión repentina. No fue un impulso ni un arrebato. Fue un desgaste silencioso que, con los años, fue quebrándome las defensas, desgastándome por dentro como una gota persistente que horada la piedra más dura. Cada palabra de Claudia, cada insinuación, cada amenaza velada, me dejaba una herida invisible que se iba sumando a las anteriores. Y aunque intentaba mantenerme firme, sonreír, hacer como que no pasaba nada, la verdad era que cada día me costaba más respirar dentro de esa mentira. Empecé a notarlo cuando la tristeza se volvió parte de mi rutina. Cuando me levantaba por la mañana y ya no encontraba sentido a encender el fuego de la cocina, a preparar el desayuno, a regar las plantas del balcón. Todo lo que antes era sencillo, ahora se volvía un esfuerzo agotador. Y no era solo el peso de los años, era el peso de la verdad silenciada. Mateo seguía siendo el mismo hijo bondadoso de siempre. Llegaba del trabajo agotado, pero siempre con una sonrisa para mí, preguntándome cómo había estado mi día, contándome anécdotas de su jornada, compartiendo conmigo esos pequeños detalles que para mí eran la única luz en medio de tanta oscuridad. Y yo lo escuchaba, lo miraba, sintiendo que cada palabra era un golpe más en mi alma, porque sabía que él merecía saber la verdad, pero yo me la tragaba, la enterraba cada noche bajo capas de miedo y de amor. Claudia, por su parte, no perdía oportunidad de recordarme mi lugar. Cada vez que Mateo salía de casa, ella encontraba el momento de acercarse, de clavarme una mirada dura, de soltar algún comentario hiriente que dejaba claro quién tenía el control. A veces bastaba con un gesto, una sonrisa ladeada, un susurro al pasar. No necesitaba gritar ni hacer escándalos. Su poder estaba en su frialdad, en su capacidad de manipular sin levantar la voz. Recuerdo una tarde especialmente dolorosa. Estábamos en la sala, Iván jugando en el suelo con sus coches de juguete, y yo sentada en el sofá, tratando de concentrarme en una revista que apenas podía leer. Mateo había salido a hacer unas compras y Claudia, sin perder la compostura, se sentó a mi lado. Me miró con esa expresión serena que tanto irritaba porque escondía su veneno bajo una máscara de cordialidad. Me dijo que era afortunada de tener una familia, que no todas las mujeres de mi edad podían decir lo mismo. Que debía estar agradecida y no tentar a la suerte. Que si Mateo caía en desgracia por mi culpa, me quedaría sola, abandonada, sin nadie que se preocupara jamás por mí. La amenaza estaba disfrazada de consejo, pero supe entenderla perfectamente. No hacía falta que me lo repitiera. El miedo se instaló de nuevo en mi pecho como un huésped indeseado pero inevitable. Cerré la revista, asentí en silencio y me levanté a preparar café como si nada hubiera pasado. Así viví durante años, atrapada en un bucle interminable de resignación y angustia. A veces soñaba con que todo salía a la luz, con que Mateo me abrazaba y me decía que me perdonaba por haber callado tanto tiempo. Pero al despertar, la realidad era la misma, una casa que se caía a pedazos, un hijo engañado, una nuera que manejaba los hilos de nuestras vidas como si fuéramos marionetas rotas. La gota que colmó el vaso no fue una gran pelea ni un descubrimiento escandaloso. Fue algo pequeño, casi insignificante. Una tarde cualquiera, mientras doblaba la ropa recién salida de la secadora, encontré en el bolsillo del pantalón de Iván un papel arrugado. Era un dibujo infantil, torpe, hecho con lápices de colores.
Representaba una casa, un árbol, un sol sonriente. Y en la puerta de la casa, 3 figuras, un hombre, una mujer y un niño. Encima de ellos, había escrito sus nombres: Claudia, Iván y Andrés. No Mateo. Andrés. El corazón me dio un vuelco. Las manos me temblaron tanto que el dibujo se me cayó al suelo. Iván no podía haber inventado ese nombre. Alguien se lo había dicho. Alguien le había contado, consciente o inconscientemente, quién era en realidad su padre. Recogí el dibujo, lo guardé en el fondo de un cajón y me senté en la cama, sintiendo que el mundo giraba demasiado rápido bajo mis pies. Algo había cambiado. Ya no era solo mi conciencia la que guardaba el secreto. Iván, de alguna manera, también lo sabía. Y eso me rompió por dentro de una forma que no sabía cómo reparar. Durante días, anduve como un fantasma por la casa. Evitaba cruzarme con Claudia, evitaba las conversaciones innecesarias, evitaba mirarme al espejo. No quería ver en mis propios ojos la imagen de la cobardía, de la traición, del miedo. Pero no podía seguir así. Algo dentro de mí, una voz que había estado callada durante demasiado tiempo, empezó a hacerse oír. Y aunque me dolía, aunque me aterraba, supe que había llegado el momento de poner fin a esa farsa. No tenía un plan. No sabía cómo hacerlo, ni cuándo, ni qué palabras usar. Solo sabía que ya no podía callar más. Fue una noche como cualquier otra. Mateo estaba sentado en el salón, leyendo un informe de su trabajo. Iván ya dormía en su habitación. Claudia estaba en la cocina, fregando los platos. Yo entré en la sala con el corazón desbocado, con las piernas temblando, con la boca seca como el desierto. Me senté frente a mi hijo. Lo miré durante unos segundos que parecieron eternos, intentando grabar en mi memoria la imagen de su rostro sereno antes de que todo cambiara para siempre. Y entonces empecé a hablar. Hablé sin detenerme, sin buscar las palabras correctas, sin intentar suavizar el golpe. Le conté todo. Desde el principio. Le conté cómo Claudia me había revelado la verdad, cómo me había amenazado, cómo había vivido todos esos años atrapada en un silencio que me consumía. Le conté del dibujo de Iván, de mi miedo, de mi culpa. Las palabras salieron atropelladas, crudas, sin adornos. Y mientras hablaba, veía cómo el rostro de Mateo cambiaba. No de sorpresa, no de incredulidad. Sino de una tristeza profunda, resignada, como quien escucha una historia que ya conocía de memoria. Cuando terminé, me quedé en silencio, esperando su reacción. Esperando el estallido, la rabia, la desilusión. Pero lo que vino fue algo que nunca imaginé. Mateo dejó los papeles sobre la mesa. Se frotó los ojos con ambas manos. Y entonces, en voz baja, me dijo que ya lo sabía. Cuando escuché esas palabras, sentí como si el tiempo se detuviera a mi alrededor. Cada sonido de la casa, cada pequeño crujido de la madera, el leve zumbido del refrigerador, todo quedó suspendido en el aire, como si el mundo contuviera el aliento junto conmigo. Mateo sabía. Siempre lo había sabido. Y, aún así, había callado, había seguido adelante, había construido su vida sobre ese engaño, consciente de la mentira que lo envolvía. Me costó entenderlo. Durante años había llevado esa culpa como una cruz sobre mis hombros, creyendo que era la única que guardaba el secreto, creyendo que mi silencio era la única protección posible. Nunca se me había cruzado por la mente que Mateo hubiera sospechado, mucho menos que supiera la verdad. Él me miró, y en su mirada no había reproche. No había odio. Solo un dolor manso, una tristeza tan honda que me rompió el corazón. Me dijo que lo supo casi desde el principio. Que algo dentro de él, una intuición silenciosa, le había susurrado que ese niño que adoraba no era su sangre. Que los tiempos no encajaban, que los silencios de Claudia eran demasiado pesados, que las miradas huidizas en las reuniones familiares decían más que 1000 palabras. Pero había decidido callar. Porque amaba a Claudia. Porque amaba a Iván. Porque había querido creer que, a pesar de todo, podía construir algo bueno sobre un cimiento podrido. Me confesó que prefería vivir una mentira hermosa que enfrentar una verdad que lo destruiría.
Lo escuchaba sin poder moverme, atrapada en una mezcla de alivio y de horror. Alivio porque ya no estaba sola en mi dolor. Horror porque entendía, por fin, hasta qué punto el amor puede doblegar a un ser humano, hacerlo aceptar lo inaceptable, justificar lo imperdonable. Mateo se levantó del sillón. Caminó unos pasos por la sala, como si el movimiento pudiera aliviar la tensión de sus músculos, de su alma. Luego se detuvo frente a mí y me dijo que lo que no podía perdonar era que Claudia me hubiera usado como escudo, que me hubiera chantajeado, manipulado, amenazado, mientras él, ciego de amor, le entregaba su confianza, su vida entera. Me pidió perdón. A mí. Me pidió perdón por no haber visto antes, por no haberme protegido, por no haber sospechado que detrás de sus propios silencios se escondía un dolor mayor, un dolor que yo soportaba sola. Y entonces, en ese momento, supe que la verdadera traición no había sido la infidelidad de Claudia, ni la mentira del hijo ilegítimo, ni siquiera los años de engaño. La verdadera traición había sido la crueldad de usar el amor de una madre como moneda de cambio. Y eso, Mateo no lo iba a perdonar. Esa noche fue la última vez que Claudia durmió bajo nuestro techo. No hubo gritos, no hubo escenas. Mateo le habló con una calma que helaba la sangre. Le dijo que sabía todo, que siempre lo había sabido, que había callado por amor, pero que el daño que le había hecho a su madre era algo que no podía ni quería ignorar. Claudia intentó justificarse, negarlo todo, llorar, suplicar. Pero sus lágrimas no encontraron eco en Mateo. Él estaba decidido. No había rabia en su voz, solo una determinación fría, una resolución que venía de un lugar de profundo desencanto. Le pidió que recogiera sus cosas y se fuera. Le dijo que hablarían de Iván, que arreglarían todo lo necesario para no perjudicar al niño, pero que como pareja, estaban terminados. Vi a Claudia salir de la casa esa noche, con la cabeza alta, los ojos inyectados de rabia, la boca apretada en una línea dura. No se despidió de mí. No volvió la vista atrás. Y, sinceramente, me sentí liberada. No fue fácil para Mateo. Aunque había tomado la decisión correcta, el dolor lo consumía por dentro. Durante semanas, lo vi pelear con su tristeza, con su sentimiento de fracaso, con la culpa de no haber sabido construir la familia que tanto había soñado. Iván, en su inocencia, no entendía del todo lo que pasaba. Seguía viniendo a casa algunos fines de semana, seguía corriendo hacia mí con los brazos abiertos, llamando a mi abuela con esa voz dulce que aún me desgarraba el alma. Y yo lo abrazaba fuerte, con todo el amor que me quedaba, intentando que no sintiera el peso de las decisiones de los adultos. Mateo también se esforzaba. Cada vez que Iván estaba con nosotros, sonreía, jugaba con él, le contaba historias. Nunca permitió que el niño sintiera rechazo o diferencia. Para él, Iván seguía siendo su hijo, aunque la sangre contara otra historia. Yo los miraba a ambos y sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo porque Mateo era un hombre de una nobleza que pocas veces había visto. Tristeza porque la vida le había cobrado un precio demasiado alto por su bondad. Los días se convirtieron en meses. Poco a poco, la herida empezó a cicatrizar. Mateo reconstruyó su vida con una calma serena, sin prisas, sin ansias. Se centró en su trabajo, en Iván, en mí. Volvimos a compartir cenas tranquilos, a hablar de cualquier cosa, a recuperar esa complicidad sencilla que habíamos perdido en los años de mentiras. Yo también empecé a sanar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin miedo, que podía caminar por la casa sin cargar el peso de un secreto que me aplastaba. Volví a cuidar mis plantas, a hornear pasteles, a coser en las tardes de lluvia. Pero había algo que no podía olvidar. Una noche, mientras acomodaba viejas fotografías en un álbum, encontré una imagen de Mateo de niño, sonriendo con esa inocencia limpia que solo tienen los corazones puros. Me quedé mirándola largo rato, sintiendo como una lágrima resbalaba por mi mejilla. Pensé en todo lo que había soportado. En cómo había crecido, en cómo había amado, en cómo había sufrido. Y me prometí a mí misma que, mientras viviera, haría todo lo que estuviera en mi mano para protegerlo, para cuidar esa bondad que el mundo había intentado corromper pero que seguía intacta en su alma. Porque al final, el amor de una madre no se mide por los años que vive, ni por las batallas que pierde, ni por las verdades que calla.
Se mide por su capacidad de seguir amando, incluso cuando el corazón está roto en 1000 pedazos. Y yo amaría a Mateo, siempre. Más allá de la sangre, más allá de las mentiras, más allá de cualquier dolor. El tiempo siguió su curso con esa lentitud dolorosa que tienen los días después de una pérdida. Aunque Claudia ya no formaba parte de nuestras vidas, su sombra seguía pesando en cada rincón de la casa. No era fácil para Mateo reconstruirse después de tantos años de vivir entre mentiras, y mucho menos era sencillo para mí mirar hacia adelante sin el temor de que algún nuevo golpe nos sorprendiera a la vuelta de la esquina. Iván seguía viniendo cada tanto, y su presencia era como una brisa fresca en medio de tanto escombro emocional. A su manera, ese niño era el único que no tenía culpa de nada, el único ser puro en medio de la tormenta que había devastado nuestra familia. Lo recibíamos siempre con amor, con paciencia, con esa ternura silenciosa que Mateo había aprendido a sostener con dignidad. Y yo, desde mi lugar, intentaba que cada momento que pasábamos juntos fuera un refugio para él. Pero no era fácil. Porque en cada sonrisa de Iván veía también los rastros de Andrés, su verdadero padre, y aunque me esforzaba en no pensarlo, en no dejarme llevar por el resentimiento, había días en que el dolor era insoportable. No por Iván, no por Mateo, sino por todo lo que habíamos perdido en el camino. Mateo, a su manera, intentaba rehacer su vida. Se volcó de lleno en su trabajo, aceptó nuevos proyectos, comenzó a viajar con más frecuencia. Se reinventaba en silencio, sin quejarse, sin dramatizar, como quien ha aprendido a cargar con su cruz sin esperar aplausos ni compasión. Yo lo veía salir cada mañana, con su traje impecable, su maletín en mano, y sentía una mezcla de orgullo y tristeza que me acompañaba hasta que regresaba. En casa, la soledad volvía a instalarse una vez que Iván se marchaba y Mateo partía a sus compromisos. Yo llenaba los días con tareas domésticas, con libros olvidados, con cartas que nunca enviaba. Mis amigas, esas pocas que aún quedaban, me llamaban de vez en cuando, pero yo rara vez respondía. No tenía ganas de contar, de explicar, de fingir que todo estaba bien cuando sabía que había heridas que no cerraban nunca del todo. Una tarde, mientras limpiaba la estantería del salón, encontré una caja que no recordaba haber guardado. Dentro había fotografías antiguas, cartas de mi difunto esposo, pequeños recuerdos de una vida que parecía de otra persona. Saqué una de las fotos y me detuve a mirarla. Era una imagen de Mateo con Andrés, ambos adolescentes, sonriendo a la cámara con esa complicidad que solo los primos hermanos tienen. Me costó tragar saliva. Pensar que esa misma complicidad había sido traicionada de la manera más cruel me revolvía el estómago. No guardé la foto. La dejé sobre la mesa, a la vista, como recordatorio de todo lo que habíamos perdido, de todo lo que ya no podía recuperarse. No era por rencor, sino por una necesidad de no olvidar. De no permitir que el tiempo borrara las lecciones más amargas. Los meses siguieron su curso, y con ellos llegó también un cambio en la relación con Iván. A medida que crecía, comenzaba a hacer preguntas más difíciles, preguntas que requerían respuestas que nadie estaba dispuesto a dar. Preguntaba por qué sus padres ya no vivían juntos, por qué veía tan poco a su madre, por qué su padre trabajaba tanto y estaba tan cansado todo el tiempo. Mateo respondía con la verdad a medias, protegiéndolo como podía. Yo hacía lo mismo. Nunca le mentimos, pero tampoco le contamos más de lo que era capaz de entender. En nuestros silencios, en nuestras miradas, acordábamos sin palabras protegerlo de un mundo que ya le había fallado demasiado pronto. Un día, Mateo llegó a casa más tarde de lo habitual. Su rostro, habitualmente sereno, mostraba signos de un cansancio más profundo, un cansancio que no venía solo del trabajo. Nos sentamos a cenar en silencio, compartiendo un plato sencillo de sopa y pan tostado. Y cuando terminamos, me miró con una seriedad que hacía tiempo no veía en sus ojos. Me dijo que había visto a Claudia en una reunión casual, una fiesta de antiguos compañeros de colegio. No había sido una conversación larga, ni siquiera amistosa. Apenas un cruce de miradas, un saludo frío, unas pocas palabras de cortesía vacías. Pero fue suficiente para removerle por dentro todo lo que había intentado enterrar. Me confesó que verla le había causado dolor, pero también alivio. Dolor porque, a pesar de todo, una parte de él aún recordaba los buenos momentos. Alivio porque ahora podía mirarla sin sentir que se derrumbaba por dentro.
Había superado la etapa de la nostalgia, de la culpa, del deseo de lo que pudo haber sido. Ahora solo quedaba la certeza de que había hecho lo correcto. Lo escuché en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y admiración. Sabía que ese proceso había sido más duro de lo que nunca admitiría. Y sabía también que, aunque el tiempo curaba algunas heridas, otras ampliamente nos enseñaban a vivir con ellas. Después de esa noche, Mateo empezó a cambiar en pequeños detalles. Volvía a sonreír con más frecuencia. Se permitía pequeñas alegrías, una tarde de cine, una cena improvisada, un paseo por el parque. Comenzaba a recuperar partes de sí mismo que había creído perdidas para siempre. Y yo, desde mi rincón, lo acompañaba en ese renacer silencioso, orgullosa de su fortaleza, agradecida por su existencia. Habíamos sobrevivido. No indemnes, no intactos, pero sí más sabios, más fuertes, más conscientes de lo que realmente importa. La vida seguía. Y nosotros también. Los días comenzaron a deslizarse como hojas arrastradas por el viento. La rutina volvió a instalarse en casa, pero ya no era una rutina dolorosa, sino una rutina tranquila, de esas que no se anuncian ni se celebran, pero que sostienen la vida de forma silenciosa. Mateo iba y venía de su trabajo, Iván seguía visitándonos algunos fines de semana, y yo encontraba consuelo en las pequeñas cosas, un bizcocho recién horneado, el perfume de las flores en el balcón, la calidez de un libro leído en silencio. Aprendí a disfrutar de esos instantes que antes pasaban desapercibidos, a agradecer cada amanecer, cada noche en paz. Porque entendí que después de tanta tormenta, cada pedazo de calma es un tesoro que no puede darse por sentado. Mateo, aunque herido, había encontrado una nueva forma de ser feliz. No era la felicidad ruidosa de los jóvenes que creen que el amor todo lo puede, sino una felicidad serena, construida sobre la aceptación, sobre la madurez de quien ha perdido mucho pero ha decidido seguir apostando por la vida. Iván crecía rápido, como si quisiera dejar atrás cuanto antes todo lo que había vivido. Su risa llenaba la casa cuando venía, y verlo tan lleno de energía me daba esperanzas, me recordaba que el futuro podía ser distinto, que no todo estaba perdido. A veces, en las tardes de domingo, salíamos los tres a caminar por el parque. Iván corría adelante, persiguiendo palomas o lanzando piedras al estanque, mientras Mateo y yo caminábamos despacio, hablando de cualquier cosa, compartiendo silencios que ya no pesaban como antes. Fue en una de esas caminatas cuando Mateo me contó que había decidido cambiar de trabajo. Había recibido una oferta en otra ciudad, a unas pocas horas de distancia, y aunque la decisión no había sido fácil, sentía que necesitaba ese cambio para cerrar definitivamente el capítulo más doloroso de su vida. Lo miré, y aunque una parte de mí se encogió de tristeza ante la idea de su partida, entendí que era lo mejor para él. Que no podía retenerlo por miedo a quedarme sola. Que debía dejarlo volar, como siempre había intentado enseñarle desde pequeño, aunque ahora fuera yo quien tuviera que aprender a soltar. Mateo me prometió que no me dejaría sola, que vendría a visitarme cada vez que pudiera, que Iván seguiría pasando tiempo conmigo. Y yo, con una sonrisa que me costó construir, le dije que estaba orgullosa de él, que debía irse, que debía buscar su felicidad sin mirar atrás. Los meses siguientes fueron una mezcla de preparativos y despedidas. Mateo organizó todo con esa eficiencia tranquila que lo caracterizaba. Buscó una casa cerca de su nuevo trabajo, arregló todo lo relacionado con Iván, habló con abogados, con la escuela, con todo lo necesario para que el niño no sintiera más cambios bruscos de los inevitables. Yo ayudé en lo que pude. Preparé cajas, empaqué recuerdos, regalé muebles viejos a vecinos, me deshice de cosas que ya no necesitábamos. Fue un proceso doloroso, porque cada objeto que empacábamos era un pedazo de historia, un testigo silencioso de nuestra vida juntos. La mañana de su partida, la casa amaneció más silenciosa que nunca. El camión de mudanzas llegó temprano, y los operarios comenzaron a cargar las cajas y los muebles sin mucha ceremonia. Iván, aún medio dormido, se abrazaba a su peluche favorito mientras miraba todo con ojos grandes y confusos. Mateo y yo intercambiamos pocas palabras. No hacían falta. Todo estaba dicho, todo estaba entendido. Nos abrazamos largo, fuerte, como si en ese abrazo quisiéramos atraparlo todo, el amor, el dolor, la gratitud, la esperanza. Cuando se marcharon, me quedé en el umbral de la puerta, viendo cómo el camión se alejaba calle abajo, llevándose no solo nuestras cosas,
sino también una parte de mi vida que ya no volvería. Entré en la casa vacía. Me senté en el sofá que aún quedaba, y dejé que las lágrimas corrieran libres, sin prisa, sin vergüenza. No era una tristeza amarga, sino una tristeza necesaria, como la lluvia que limpia el aire después de una tormenta. Pasaron las semanas, y poco a poco fui encontrando un nuevo ritmo. Aprendí a disfrutar de mi soledad, a reconectar conmigo misma. Recuperé viejas aficiones, la jardinería, la lectura, la costura. Me hice amiga de mis vecinos, me inscribí en un taller de pintura. No para llenar un vacío, sino para crear algo nuevo. Mateo cumplió su promesa. Me llamaba cada semana, me visitaba cada vez que podía, y en cada visita traía consigo el aroma de nuevas historias, de nuevas vivencias, de una vida que seguía latiendo con fuerza. Iván también venía, más alto, más maduro, más parecido a su padre del corazón que al de sangre. Y verlo así, verlo feliz, me confirmaba que habíamos tomado las decisiones correctas, que el dolor había valido la pena si era para darle a él un futuro mejor. Una tarde de otoño, mientras barría las hojas secas del patio, me di cuenta de que ya no tenía miedo. Que ya no vivía esperando el próximo golpe, la próxima traición. Que había aprendido a confiar de nuevo en la vida, en su capacidad de sorprendernos, de sanarnos, de darnos nuevas oportunidades. Y supe, con una certeza profunda, que todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, todo el dolor que había soportado, no había sido en vano. Porque me había llevado hasta ese momento de paz silenciosa, de gratitud serena. La vida seguía. Y yo también. A medida que pasaban los meses, la casa fue transformándose en un reflejo de mi nueva vida. Los espacios que antes parecían inmensos y vacíos, ahora se sentían acogedores, íntimos, llenos de una calma que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Empecé a redecorar pequeños rincones, no con grandes cambios, sino con detalles sencillos, una planta nueva en la ventana, una manta de lana tejida a mano sobre el sillón, una lámpara cálida en la mesa de noche. Cada cambio era una forma de sanar, de construir un presente que me perteneciera por completo. No quería borrar el pasado, pero sí quería reconciliarme con él, darle su lugar sin permitir que me definiera. Las visitas de Mateo seguían siendo la alegría de mis semanas. Cada vez que llegaba, la casa se llenaba de vida, de risas, de anécdotas. Hablábamos durante horas, sobre su trabajo, sobre Iván, sobre pequeños proyectos que iba planeando. Me gustaba verlo así, pleno, tranquilo, dueño de su destino. Iván también crecía a pasos agigantados. Cada vez que venía, traía nuevas historias del colegio, nuevas inquietudes, nuevas muestras de la persona maravillosa en la que se estaba convirtiendo. Y aunque a veces, en algún gesto, en algún rasgo, veía destellos de Andrés, me esforzaba en no aferrarme a eso, en mirar más allá, en ver al niño que Mateo había criado con tanto amor y dedicación. Una tarde, mientras preparaba galletas para la llegada de Mateo e Iván, sonó el timbre. No era día de visita programada, así que me sorprendió. Al abrir la puerta, me encontré con Laura, una antigua vecina del barrio, que traía en sus manos un pequeño paquete. Laura siempre había sido una mujer discreta, de esas que saben todo lo que pasa pero que nunca hacen comentarios maliciosos. Me saludó con una sonrisa y me tendió el paquete, explicándome que era un regalo que había encontrado en una feria de antigüedades y que pensó que me gustaría. La invité a pasar y tomamos un café en la cocina. Charlamos de cosas triviales, el clima, el vecindario, las nuevas tiendas que habían abierto en la zona. Pero, en un momento, su mirada se volvió seria, y sin previo aviso, me preguntó si había vuelto a saber algo de Claudia. La mención de su nombre me golpeó como un cubo de agua fría, pero me obligué a mantener la calma. Le respondí que no, que hacía mucho que no sabía nada de ella, y que así prefería que siguiera siendo. Laura asintió con comprensión. Me contó, casi en un susurro, que había oído rumores. Que Claudia había tenido problemas económicos serios, que había estado envuelta en algunas disputas legales, que su vida, lejos de mejorar, había ido en picado desde su separación de Mateo. No sentí alegría al oírlo. No sentí venganza ni satisfacción. Solo una tristeza sorda, una compasión distante por alguien que había elegido el camino de la destrucción cuando podría haberlo tenido todo. Después de que Laura se fue, me quedé un rato sentada en la cocina, mirando el paquete aún sin abrir. Finalmente,
Lo desenvolví. Dentro había una pequeña figura de cerámica, una madre abrazando a su hijo. La sencillez del gesto, la ternura congelada en aquel objeto, me conmovió hasta las lágrimas. Coloqué la figura en la repisa del salón, junto a las fotos de Mateo e Iván, como un recordatorio silencioso de lo que realmente importaba. Cuando Mateo e Iván llegaron esa tarde, la casa se llenó de aromas cálidos y risas sinceras. Compartimos las galletas recién horneadas, jugamos un rato a las cartas, vimos una película juntos. Y en medio de esa normalidad sencilla, sentí que todo el dolor, toda la lucha, toda la soledad, habían valido la pena para llegar hasta ese momento. Habíamos perdido muchas cosas, sí. Habíamos sido traicionados, humillados, heridos. Pero también habíamos ganado algo que no todos logran, una verdad limpia, un amor que no dependía de las mentiras ni de las apariencias. Al despedirse esa noche, Iván me abrazó con fuerza, y en su abrazo no había duda ni distancia. Solo amor. El amor puro de un niño que, a pesar de todo, seguía sintiéndome como su abuela. Mateo me sonrió antes de marcharse. Una sonrisa tranquila, agradecida. La sonrisa de alguien que sabe que, pase lo que pase, siempre tendrá un hogar donde volver. Cerré la puerta después de ellos y me recosté un momento en el sillón, dejando que el silencio de la casa me envolviera. No era un silencio vacío. Era un silencio lleno de paz, de cicatrices sanadas, de batallas ganadas. La vida seguía. Y nosotros también. El invierno llegó despacio aquel año, como un invitado que no quiere incomodar. Los días se acortaron, las noches se volvieron más largas, y la casa se llenó de un silencio distinto, un silencio que ya no dolía, sino que acompañaba. Cada tarde, después de regar las plantas y ordenar la casa, me sentaba junto a la ventana con una manta sobre las piernas y una taza de té caliente entre las manos. Desde allí veía las luces del vecindario encenderse una a una, como pequeños latidos que tejían una red invisible de vida en medio de la oscuridad. Mateo y yo seguíamos en contacto constante. Sus llamadas eran como pequeños faros en mis días. A veces hablábamos mucho, a veces apenas unos minutos, pero cada palabra, cada noticia, era un hilo que mantenía unida la distancia. Iván, por su parte, se adaptaba a su nueva vida con esa flexibilidad asombrosa que solo tienen los niños. Le iba bien en el colegio, hacía nuevos amigos, se interesaba por deportes y libros. Su mundo crecía, se expandía, y eso me llenaba de orgullo. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos en el escritorio, encontré una carta sin abrir. Estaba dirigida a mí, escrita con una letra que reconocí de inmediato. Era de Claudia. Sentí un estremecimiento involuntario al verla, una punzada de alarma, como si el simple hecho de tocar aquel sobre pudiera reabrir heridas que había tardado tanto en cerrar. Me senté en el sillón con la carta en la mano, dudando unos segundos antes de abrirla. Finalmente, rompí el sello con cuidado, como quien maneja un objeto frágil que podría deshacerse en polvo. La leí de principio a fin, sin detenerme. Claudia pedía perdón. No un perdón sincero, sino uno envuelto en justificaciones, en excusas, en medias verdades. Me hablaba de sus miedos, de sus errores, de su dolor. Decía que nunca había querido hacerme daño, que había actuado por desesperación, que había amado a Mateo a su manera torcida. Decía que ahora, viendo su vida desmoronarse, entendía todo el daño que había causado. No, lloré. No me enfadé. Terminé de leer la carta, la doblé con cuidado y la guardé en una caja junto a otros papeles que ya no tenían poder sobre mí. No sentía rencor. Tampoco sentía lástima. Solo una profunda certeza de que había elegido bien al no permitir que su veneno siguiera afectando nuestras vidas. Mateo vino a visitarme el fin de semana siguiente. Noté en su rostro la tranquilidad de quien ha encontrado un lugar en el mundo. Me habló de su nuevo trabajo, de los nuevos amigos que había hecho, de un pequeño viaje que planeaba hacer con Iván en las vacaciones de invierno. Me preguntó cómo estaba, y le respondí con la verdad, estaba bien. De verdad lo estaba. Le conté sobre la carta de Claudia. No leímos la carta juntos. No era necesario. Le dije que la había guardado en una caja y que no pensaba volver a abrirla. Mateo asintió, comprendiendo sin necesidad de muchas palabras.
Pasamos el resto de la tarde en una calma deliciosa. Cocinamos juntos, vimos una película antigua que a ambos nos gustaba, hablamos de todo y de nada. Era como si, finalmente, hubiéramos llegado a un punto donde el pasado ya no dictaba nuestros pasos. En algún momento de la noche, mientras recogíamos los platos, Mateo se detuvo y me miró con una intensidad serena. Me dijo que quería agradecerme. No por haber callado todos esos años, no por haberlo protegido de la verdad, sino por haberle enseñado, incluso sin quererlo, que el amor verdadero es el que no se rinde, el que sigue de pie incluso cuando todo se ha derrumbado. No supe qué decir. Solo lo abracé. Un abrazo largo, fuerte, lleno de todas las palabras que nunca sabríamos expresar del todo. Después de que se fue, me senté junto a la ventana otra vez, mirando las luces parpadear en la distancia. Pensé en todo lo que habíamos pasado, en todo lo que habíamos perdido, en todo lo que habíamos salvado. Pensé en Mateo, en Iván, en la vida nueva que habíamos construido a pesar de todo. Y supe, con una certeza tranquila, que había llegado a un punto en mi vida donde ya no temía lo que vendría. Porque había aprendido que el dolor no define a una persona, sino su capacidad de seguir amando después del dolor. Que la verdadera fuerza no está en no caer nunca, sino en levantarse cada vez, con las manos vacías pero el corazón intacto. La vida seguía. Y nosotros también. El invierno terminó sin grandes estruendos. Un día, casi sin darme cuenta, el aire frío empezó a perder fuerza y el sol volvió a colarse por las ventanas con una tibieza que ya había olvidado. La primavera llegó como un bálsamo silencioso, llenando el aire de aromas frescos y colores nuevos. Y con ella, llegaron también nuevos comienzos, pequeños pero firmes, como las primeras flores que brotan en los jardines cansados del frío. Mateo e Iván continuaban sus vidas en la ciudad nueva, pero cada vez que venían de visita, el tiempo parecía detenerse un poco. Nos reencontrábamos como si no hubiera pasado ni un segundo desde la última vez, con esa naturalidad que solo se da cuando el amor ha sido más fuerte que la distancia. Ese año decidí que era momento de abrir aún más mi mundo. Me inscribí en un taller de literatura en el Centro Cultural del barrio. Cada martes por la tarde me sentaba en un salón lleno de desconocidos, rodeada de libros, de palabras, de historias que no eran mías pero que, de alguna manera, también me pertenecían. Empecé a escribir. No para publicar, no para mostrarle a nadie, sino para mí misma. Escribir era como vaciar las venas de todo lo que había callado durante años. Cada palabra que dejaba sobre el papel era un trozo de dolor arrancado, una memoria que encontraba su lugar. Una tarde, después de una de esas clases, caminaba de regreso a casa cuando me crucé con Marta, una amiga de la infancia a la que hacía años que no veía. Nos reconocimos de inmediato, a pesar de las arrugas nuevas, del cabello encanecido, de los pasos más lentos. Nos abrazamos, y en ese gesto sencillo sentí algo parecido a la felicidad. Marta y yo comenzamos a vernos con frecuencia. Cafés, paseos, conversaciones largas sobre la vida, sobre el paso del tiempo, sobre las ausencias. Ella también había perdido mucho. Una hija que se había marchado al extranjero y apenas llamaba, un marido que había muerto de repente dejándola con el corazón lleno de preguntas sin respuesta. Compartíamos dolores distintos pero hermanados en su esencia. No pasó mucho tiempo antes de que Marta se convirtiera en una presencia constante en mis días. Y poco a poco, sin grandes declaraciones, sin promesas vacías, empezamos a reconstruir juntas una forma nueva de familia, una familia elegida, basada en la lealtad silenciosa de quienes han visto lo peor de la vida y aún así deciden seguir confiando. Una tarde, mientras compartíamos un café en mi cocina, Marta me preguntó si alguna vez había pensado en mudarme. Su pregunta me tomó por sorpresa, no porque no hubiera considerado esa posibilidad, sino porque era la primera vez que alguien la ponía en palabras. Le dije que no, que esta casa era más que ladrillos y muebles. Era mi historia, mi refugio, mi testimonio. Cada pared, cada rincón, hablaba de quienes habíamos sido, de lo que habíamos soportado, de lo que habíamos amado. No podía imaginarme viviendo en otro lugar. Marta asintió, comprendiendo sin necesidad de más explicaciones. Me dijo que a veces, quedarse en el mismo sitio también era una forma de resistencia, una forma de honrar todo lo que habíamos construido con tanto esfuerzo. Y supe que tenía razón. Esta casa no era una carga.
Era mi fortaleza. Los meses siguieron pasando. Mateo venía siempre que podía, trayendo consigo la risa de Iván, las historias nuevas, los abrazos que curaban cualquier grieta. Nos habíamos convertido en un pequeño equipo de supervivientes, en una familia que había aprendido a florecer en medio de la ruina. Una tarde, mientras arreglábamos el jardín trasero, Mateo me dijo que estaba pensando en hacer un viaje largo con Iván en las vacaciones de verano. No un viaje turístico, sino una travesía por varios pueblos pequeños, lejos del ruido, lejos de las obligaciones, solo ellos dos, construyendo nuevos recuerdos juntos. Le animé a hacerlo. Sabía cuánto necesitaban ese tiempo. No para olvidar, sino para sanar. Para reafirmar que su vínculo era más fuerte que cualquier mentira, que cualquier traición. Cuando llegó el verano, los despedí en la estación de tren con una sonrisa. Me quedé viendo cómo se alejaban, cargados de mochilas y de sueños, y sentí una mezcla de orgullo y nostalgia que me acompañó durante el resto del día. El verano en la ciudad era cálido y lento. Las tardes se alargaban, los vecinos salían a las puertas de sus casas para conversar, los niños jugaban en las calles hasta que el sol desaparecía. Yo pasaba las mañanas escribiendo en la terraza, y las tardes con Marta, entre charlas, paseos y proyectos sencillos que nos mantenían ocupadas. Una tarde recibí una postal de Mateo e Iván. Venía de un pequeño pueblo costero. En la imagen se veía una playa desierta, el mar brillando bajo un cielo inmenso. En el reverso, Mateo había escrito pocas palabras: «Estamos bien, te queremos, nos vemos pronto». Sostuve la postal entre las manos durante un largo rato, dejando que esas palabras simples se asentaran en mi pecho como una promesa. El verano pasó rápido, como suelen pasar los buenos tiempos. Cuando Mateo e Iván regresaron, traían consigo el bronceado del sol, la ligereza de quien ha dejado atrás un peso invisible. Sus sonrisas eran más amplias, sus miradas más limpias. Aquella noche, después de la cena, nos sentamos en el jardín iluminado por pequeñas luces que colgaban entre los árboles. Iván se quedó dormido en una hamaca, cansado pero feliz. Mateo y yo hablamos en voz baja, compartiendo confidencias, sueños, esperanzas. Me dijo que estaba pensando en rehacer su vida. No de inmediato, no precipitadamente, pero que empezaba a sentir que merecía una segunda oportunidad en el amor. Y yo, con todo el amor del mundo, le dije que sí, que claro que sí, que todos merecemos una segunda oportunidad, incluso una tercera, las que hagan falta para encontrar la paz. Mateo me tomó la mano, un gesto sencillo pero lleno de significado, y supe que, pasara lo que pasara, nunca volveríamos a estar verdaderamente solos. La vida seguía. Y nosotros también. El otoño llegó temprano aquel año, como si el verano hubiera tenido prisa por marcharse. Las hojas comenzaron a teñirse de rojo y amarillo, y las calles se cubrieron de una alfombra crujiente que los niños pisoteaban con alegría. El aire traía un frescor nuevo, una promesa de cambios que no eran dolorosos, sino necesarios. Mateo volvió a su rutina de trabajo con renovadas energías. Iván retomó las clases con entusiasmo, más alto, más maduro, lleno de historias nuevas que compartía a borbotones cada vez que venía de visita. Verlo crecer era un bálsamo para el alma. Cada logro suyo, cada pequeño paso, era una prueba de que, a pesar de todo, la vida había sabido abrirse paso. Yo seguía con mis talleres de literatura, con mis tardes de lectura, con las caminatas con Marta por el parque. La soledad había dejado de ser un peso y se había convertido en un espacio propio, un lugar en el que podía respirar tranquila, sin miedo, sin vergüenza. Una mañana de octubre, mientras barría el patio cubierto de hojas secas, recibí una llamada inesperada. Era Laura, la vecina que me había traído aquella figura de cerámica meses atrás. Me contaba que había visto a Andrés en el barrio. Andrés, el primo, el verdadero padre de Iván. No supe qué sentir. No era rabia, no era tristeza. Era una especie de extrañeza lejana, como si hablara de alguien que había dejado de formar parte de nuestras vidas hacía tanto que ya casi no era real. Le agradecí la información, colgué el teléfono y me quedé un rato en silencio, el cepillo en la mano, mirando el cielo gris. No le conté a Mateo. Sentí que no tenía sentido remover algo que ya estaba en el pasado. Andrés era una sombra que había perdido su poder, un eco lejano que ya no podía hacernos daño.
Los días siguieron su curso. Empecé a planear una pequeña remodelación de la casa. Nada grande, solo pintar algunas paredes, cambiar las cortinas, dar un aire nuevo a los espacios. Era una forma de decirle a la vida que aún creía en el futuro, que aún tenía fuerzas para construir algo hermoso. Mateo e Iván vinieron a ayudarme un fin de semana. Pintamos las paredes del salón de un color claro que llenaba la casa de luz. Cambiamos los muebles de lugar, colgamos cuadros nuevos que habíamos elegido juntos. La casa volvió a respirar, a latir con una energía fresca que me llenaba de alegría. Una tarde, mientras tomábamos un descanso, Mateo me dijo que había conocido a alguien. No me lo dijo con nerviosismo ni con prisa, sino con esa calma madura que había aprendido a cultivar. Era una compañera de trabajo, me explicó, una mujer sencilla, de sonrisa amable, sin grandes pretensiones ni dramas. Lo miré y supe que era distinto esta vez. No era una ilusión apresurada, no era una necesidad de llenar un vacío. Era un deseo sincero de compartir su vida con alguien que mereciera su confianza. Le di mi bendición sin reservas. Le dije que merecía ser feliz, que no debía tener miedo de abrirse otra vez al amor. Y en sus ojos vi un brillo que hacía mucho no veía, un destello de esperanza que me emocionó hasta las lágrimas. Iván, por su parte, seguía creciendo, descubriendo el mundo con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo los niños tienen. Seguía llamando mi abuela, sin reservas, sin dudas. Y yo, cada vez que escuchaba esa palabra en su boca, sentía que todo el dolor, todo el sacrificio, había valido la pena. El otoño avanzó, y con él vinieron nuevas rutinas, nuevas tradiciones. Los domingos de visita se convirtieron en nuestro ritual sagrado. Cocinábamos juntos, jugábamos a las cartas, veíamos películas antiguas. Era una felicidad sencilla, sin adornos, pero profunda como pocas cosas en la vida. Una noche, mientras acomodábamos los platos después de la cena, Mateo me abrazó de repente, sin decir una palabra. Me sostuvo así durante largos minutos, y en ese abrazo entendí todo lo que quería decirme. Gracias. Perdón. Amor. Me sentí en paz. Una paz que no era la ausencia de problemas ni de dolores, sino la certeza de que habíamos sobrevivido, de que habíamos reconstruido algo más fuerte, más verdadero, sobre las ruinas de todo lo que habíamos perdido. La vida, pensé, no nos debe nada. Pero a veces, si sabemos resistir, si sabemos esperar, nos regala momentos así, pequeños milagros envueltos en la cotidianidad. La vida seguía. Y nosotros también. El invierno volvió a instalarse, esta vez sin amenazas, como un viejo conocido que trae consigo el peso de los años pero también la calma de lo inevitable. La casa, renovada en sus colores claros, resistía el frío con una dignidad silenciosa. Encendía la estufa temprano en las mañanas, colocaba mantas sobre los sillones, preparaba sopas humeantes que perfumaban el aire. Y en cada pequeño ritual cotidiano encontraba un ancla que me mantenía firme, tranquila, viva. Mateo me visitaba con regularidad, siempre trayendo consigo la alegría tranquila de quien ya no huye de su pasado. Iván venía también, más alto, más lleno de mundo, pero con la misma sonrisa limpia que siempre conseguía arrancarme una carcajada. Era sorprendente verlo crecer, ver cómo el niño inquieto que alguna vez gateaba por el salón ahora discutía con argumentos sobre libros, deportes y películas. La vida con Marta seguía siendo un bálsamo. Cada martes nos reuníamos en el café de la esquina, intercambiando historias, recetas, confidencias. El dolor compartido se había transformado en una complicidad silenciosa, en una amistad que no necesitaba grandes gestos para sostenerse. Un día de diciembre, mientras colgábamos las luces de Navidad en el balcón, Mateo me contó que había decidido dar un paso más en su nueva relación. No me sorprendió. Lo veía en sus ojos, en su manera de hablar, en la forma en que su voz se suavizaba al mencionarla. Me dijo que no pensaba apresurarse, que lo haría todo con calma, pero que quería intentarlo, quería construir algo limpio, algo digno, algo suyo. Le respondí que el amor verdadero no siempre llega en la juventud, cuando creemos saberlo todo, sino más tarde, cuando ya hemos conocido el dolor y, aún así, elegimos confiar de nuevo. Él asintió, y en su mirada vi reflejado todo el camino que habíamos recorrido juntos, todos los silencios, todas las batallas, todas las cicatrices que ahora formaban parte de nuestra historia.
Esa Navidad fue distinta a todas las anteriores. Por primera vez en muchos años, la casa se llenó de gente, de risas, de música. Vinieron algunos amigos de Mateo, colegas de trabajo, incluso Marta trajo a sus sobrinas. El árbol de Navidad, decorado entre todos, parecía brillar con una luz propia. Esa noche, mientras miraba a mi alrededor, sentí una emoción honda y serena. Pensé en todo lo que habíamos perdido, pero también en todo lo que habíamos ganado. Pensé en la familia rota que habíamos sido, y en la familia reconstruida que ahora éramos. Cuando Iván me abrazó para desearme feliz Navidad, supe que no importaba la sangre, no importaban las traiciones pasadas. Lo que importaba era el amor que nos habíamos dado, el amor que seguíamos eligiendo cada día. Los primeros días del nuevo año llegaron cargados de proyectos. Mateo me habló de un viaje que planeaba hacer con su pareja y con Iván en el verano siguiente. No muy lejos, pero lo suficiente para descubrir nuevos paisajes, nuevas memorias. Yo seguía con mis talleres, ahora también me había atrevido a leer algunos de mis escritos en voz alta. Descubrí que no era la única que había vivido tormentas, que mis palabras, de alguna manera, tocaban a otros, los abrazaban en sus propias soledades. Una tarde, recibí una carta de Iván. Una carta escrita con esa caligrafía torpe de los adolescentes, llena de tachaduras y frases sin terminar, pero con una sinceridad que me dejó sin aliento. Me decía que me quería, que para él siempre sería su abuela, que agradecía cada tarde de juegos, cada pastel, cada abrazo. Sostuve esa carta entre las manos, sintiendo como cada palabra curaba heridas que ni siquiera sabía que seguían abiertas. Mateo, mientras tanto, continuaba creciendo como hombre, como padre, como ser humano. No hablábamos mucho del pasado. No hacía falta. El pasado había quedado en su lugar, como un libro cerrado que ya no necesitaba ser releído. Una tarde de finales de enero, mientras paseábamos por el parque, Mateo se detuvo frente a un banco cubierto de hojas secas. Me pidió que nos sentáramos. Me habló entonces de sus sueños, de sus miedos, de sus planes para el futuro. Me dijo que, aunque su vida había cambiado mucho, había algo que siempre quería conservar, nuestra conexión, nuestro hogar, nuestra historia. Le prometí que sería así. Que siempre tendría un lugar donde volver, un refugio donde descansar cuando el mundo se hiciera demasiado pesado. Y supe que esa promesa no era solo para él, sino también para mí. Una promesa de amor, de lealtad, de esperanza. La vida seguía. Y nosotros también. Febrero llegó cargado de una melancolía suave, como un suspiro prolongado que se dejaba sentir en el aire. Las mañanas seguían siendo frías, pero el sol ya se atrevía a asomar con más fuerza, y las primeras flores tímidas empezaban a despuntar en los jardines adormilados. La ciudad parecía despertar poco a poco de su letargo, igual que yo. Mateo, firme en su propósito de construir una vida nueva, comenzó a dar pasos más serios con su pareja. No había prisa, no había urgencias, solo una decisión madura de caminar juntos, de sumar sin destruir lo que ya existía. Me alegraba verlo así, tan diferente al hombre herido que había sido años atrás. Había aprendido, había crecido, y sobre todo, había sanado. Iván seguía siendo un puente entre todos nosotros. Su risa, su alegría contagiosa, sus preguntas cada vez más profundas eran recordatorios constantes de que la vida nunca se detiene, que siempre encuentra maneras de seguir adelante. Verlo tan lleno de vida me daba una felicidad serena, una certeza de que todo el dolor había valido la pena si era para verlo a él así. Una tarde, mientras organizaba viejas cajas en el altillo, encontré el álbum de fotos que creía perdido. Estaba cubierto de polvo, pero al abrirlo, el pasado salió a flote con una fuerza inesperada. Las imágenes eran testigos mudos de todo lo que habíamos sido, de todo lo que habíamos soportado. Fotografías de Mateo de niño, de su primer día de escuela, de fiestas familiares que parecían sacadas de otro tiempo. Incluso había fotos de Andrés, sonriendo despreocupado, ignorante del daño que algún día causaría. No sentí odio al verlo. Solo un distanciamiento helado, como quien observa un cuadro viejo del que ya no se siente parte. Andrés había sido una herida profunda, sí, pero ya no tenía poder sobre nosotros. Habíamos cicatrizado. Habíamos aprendido a vivir con las marcas sin que ellas definieran nuestra historia.
Decidí guardar el álbum de nuevo, no por olvido, sino por respeto. El pasado tenía su lugar, pero mi vida estaba en el presente, en cada llamada de Mateo, en cada abrazo de Iván, en cada café compartido con Marta. A medida que avanzaba el mes, empecé a recibir invitaciones para pequeños eventos del taller de literatura. Lecturas públicas, encuentros de escritores locales, actividades sencillas pero llenas de significado para mí. Acepté con entusiasmo. Había pasado demasiado tiempo escondida, demasiado tiempo encogida por el miedo y el dolor. Ahora era momento de ocupar mi lugar en el mundo, aunque fuera en un rincón pequeño. Mateo me acompañó a una de esas lecturas. Se sentó en primera fila, junto a Iván, y me miraron con un orgullo silencioso que me dio fuerzas para enfrentar el micrófono, para leer mis palabras en voz alta sin temblar. Fue un momento pequeño en la escala del mundo, pero enorme para mí. Después, en la cena, Iván me abrazó y me dijo que estaba orgulloso de mí. Que era valiente. Que algún día él también quería escribir historias. Me reí, le acaricié el cabello, y supe que esos pequeños legados, invisibles pero poderosos, eran los que realmente cambiaban el mundo. Las semanas pasaron entre visitas, talleres, paseos por el parque. La vida había encontrado su cauce de nuevo, no sin dolor, no sin pérdidas, pero con una fuerza nueva, con una verdad irrompible. Una mañana de marzo, Mateo me llamó para contarme una noticia importante. Se iba a casar. No había fecha aún, todo era reciente, pero la decisión estaba tomada. Lo dijo con una calma profunda, sin la ansiedad que recordaba de su primer matrimonio. Esta vez era distinto. No había secretos, no había mentiras, no había amenazas veladas en el horizonte. Solo amor, respeto, y un deseo sincero de compartir la vida. Le dije que estaba feliz por él. Y lo estaba. De verdad. No como un consuelo, no como una máscara, sino con una alegría auténtica, surgida de ver a mi hijo finalmente en paz consigo mismo y con el mundo. Hablamos de la ceremonia, de los planes futuros, de cómo integrarían a Iván en esta nueva etapa de sus vidas. Todo era sencillo, natural, como si finalmente la vida hubiera decidido darnos una tregua, una oportunidad de empezar de nuevo sin cargar con el peso del pasado. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me senté un momento frente a la ventana abierta. El aire fresco de marzo entraba en la habitación, trayendo consigo los primeros perfumes de la primavera que ya asomaba tímida en los jardines. Pensé en todo lo que habíamos recorrido. Pensé en la mujer que fui, en la madre que tembló de miedo, en la abuela que sostuvo secretos imposibles, en la mujer que ahora podía mirar al futuro sin miedo. La vida seguía. Y nosotros también. La primavera estalló de repente, sin advertencia, como si la vida misma se negara a esperar un segundo más para renacer. Los árboles del parque se cubrieron de flores, las calles vibraban con el rumor de la vida volviendo a desplegarse. Y en medio de esa renovación silenciosa, yo también sentía dentro de mí una fuerza nueva, una esperanza que ya no era frágil ni temerosa, sino firme como la raíz de un viejo roble. Mateo organizó una pequeña ceremonia íntima para su boda. Nada ostentoso, nada innecesario. Solo las personas que realmente formaban parte de su vida, de su historia, de su presente verdadero. Me pidió que fuera su madrina, y aunque en un primer momento el corazón me tembló, acepté con una sonrisa que no necesitaba esconder lágrimas antiguas. Esta vez todo era distinto. Esta vez no había farsas ni amenazas escondidas en las miradas. La ceremonia fue sencilla, hermosa en su honestidad. Bajo un cielo azul salpicado de nubes ligeras, Mateo e Irene, así se llamaba su nueva pareja, se prometieron respeto, paciencia y amor. Iván, junto a ellos, sostenía los anillos con la solemnidad de quien sabe que está participando en algo importante. Yo los miraba, sentada en primera fila, y sentía como cada palabra que pronunciaban tejía una nueva red de afectos, limpia, libre de mentiras. Después de la ceremonia, en el pequeño almuerzo que organizaron, se respiraba una felicidad serena, madura, sin euforias desbordadas pero también sin sombras acechando. Era la celebración de una vida reconstruida desde las ruinas, piedra sobre piedra, con paciencia infinita. Mateo se acercó a mí en un momento de la tarde. Me abrazó, me susurró gracias. Yo apreté su mano entre las mías, diciéndole sin palabras que no tenía que agradecerme nada,
que todo había sido siempre por amor, incluso cuando me había costado más de lo que creía poder soportar. Días después, cuando el bullicio de la boda quedó atrás, volvimos a nuestras rutinas. Iván seguía creciendo, cada vez más parecido a Mateo en los gestos, en la mirada, en esa bondad callada que tan pocas veces se ve en este mundo. Yo seguía asistiendo a mis talleres, leyendo, escribiendo pequeñas historias que nacían de recuerdos y esperanzas mezclados. Marta seguía siendo una parte indispensable de mis días. A veces paseábamos en silencio, sin necesidad de llenar los vacíos con palabras, simplemente compartiendo el peso liviano de la compañía verdadera. Una tarde de abril, sentada en el balcón viendo cómo los últimos rayos del sol pintaban de oro los tejados, decidí escribir una carta. No a Mateo, ni a Iván, ni a nadie en particular. Era una carta para mí misma. Un testimonio de todo lo vivido, de todo lo aprendido, de todo lo perdido y lo ganado. Escribí sobre el miedo, sobre la culpa, sobre el amor que sobrevive incluso cuando se siente traicionado. Escribí sobre la resiliencia, sobre las decisiones silenciosas que cambian destinos enteros, sobre el dolor que enseña y la alegría que cura. Cuando terminé, no sentí la necesidad de guardar la carta. No era un secreto. Era una declaración. Un recordatorio de que, a pesar de todo, había elegido amar, había elegido proteger, había elegido perdonar. Guardé la carta en el mismo cajón donde había escondido durante años las amenazas de Claudia, los recuerdos de un pasado que ya no pesaba como antes. Cerré el cajón con una calma que no recordaba haber sentido jamás. Los días siguieron su curso. La vida, sabia y obstinada, continuaba desplegándose ante mí, ofreciendo nuevos rostros, nuevos caminos, nuevos amaneceres. Y yo, sin urgencias ni temores, los aceptaba como regalos, como señales de que aún había mucho por vivir, mucho por compartir, mucho por agradecer. Una tarde, mientras Iván jugaba en el jardín y Mateo conversaba con Marta en la cocina, me recosté en el viejo sillón del salón, cerré los ojos y simplemente escuché. Los sonidos de la casa. La risa de un niño. El murmullo de una conversación. El viento moviendo las hojas en la ventana. Y entendí, en ese instante perfecto, que no importaba cuánto dolor hubiéramos soportado, cuánto miedo hubiéramos enfrentado, cuántas veces hubiéramos tenido que recomenzar. La vida seguía. Y nosotros también.